Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, un gusto estar nuevamente con ustedes, como siempre. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Hay un tema que hace rato Eric y yo venimos conversando que se llama economía social solidaria, que suena muy interesante, pero que a ciencia cierta no todos entendemos bien de qué se trata. Entonces, pues hoy decidimos invitar a una persona que conoce mucho del tema, la doctora Paula Arzadún, colega, además amiga nuestra, profesora del Tecnológico, con quien hoy vamos a estar compartiendo unos minutos para hablar de este y otros temas relacionados. Muchas gracias, Paula, y saludos, Erika. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a ustedes también. Paula, para entrar en materia, queríamos que nos pudieras encuadrar sobre qué es la economía social, si es lo mismo que la economía social solidaria, y hay otros dos términos que andan ahí también circulando, que es el de la economía naranja y la economía circular. Si nos pudieras un poco contar un poco sobre estas temáticas como para poder encuadrar la charla de hoy. Bien, muy bien, Eric. Bueno, voy a comenzar por definir o caracterizar cada una de ellas y que vayamos encontrando cuáles son los puntos en común y los puntos en los que no necesariamente comparten estos diferentes espacios. Para comenzar a hacer referencia a economía social, bueno, tengo que empezar por decir que no hay un concepto o una definición generalmente aceptada, ¿sí? De hecho, vamos a poder encontrar diferentes terminologías. Ahora vos hacías referencia a economía social solidaria. Podemos también hablar de economía social y solidaria, solo economía solidaria. Pero en definitiva estamos haciendo referencia a un campo en el cual confluyen emprendimientos, organizaciones, redes que realizan actividades económicas de manera regular, y cuando digo de manera regular me refiero a de producción, de distribución, de financiamiento, de consumo, pero que tienen la característica de llevar adelante esas actividades con el propósito de mejorar sus condiciones de vida o las de su entorno, de la sociedad en general. Luego hay una serie de principios, de características que también comparten y que tienen que ver en el propiciar el impulso de formas asociativas, de procesos democráticos, de una autonomía en la toma de decisiones, de voluntariedad a participar en esos proyectos. Y también una característica clave está en que en esa gestión la persona es el centro, ¿sí? Si tuviera que recapitular, tendría que enfatizar particularmente en algunos aspectos, diría que son proyectos, son iniciativas, son emprendimientos, organizaciones que se caracterizan por principios tales como la solidaridad, la democracia, la asociación, el asociativismo, ¿sí? Pero como les decía, hay una multiplicidad de conceptos que giran en torno a economía social. Si vamos un poco a lo que son los propios antecedentes, hace que esta evolución de conceptos nos permita decir que hay como dos grandes campos dentro de esta noción de economía social. Quizás una economía social más tradicional, histórica, si se quiere, que tiene que ver con las primeras expresiones de organizaciones dentro de la economía social. ¿Y cuáles son ellas? Las cooperativas, que seguro nos suenan mucho más cercanas, mucho más familiares, que la primera expresión viene de la mano de lo que conocemos como los pioneros de Rochdale, allí por 1844 en Inglaterra, y que sienta los precedentes para el cooperativismo moderno. Las mutuales, las asociaciones, ¿sí? Diría, ahí estaría como el núcleo duro de lo que es la economía tradicional o histórica. ¿Qué ocurre? Fíjense que estoy haciendo referencia a siglo XIX. Incluso podríamos encontrar antecedentes más atrás en la historia, ¿sí? Con las experiencias de filantropía, etcétera, etcétera. Ahora, de alguna manera, nosotros vamos evolucionando como sociedad y ahí se comienzan a presentar retos, situaciones socioeconómicas a los cuales no necesariamente estas organizaciones a las que hice referencia antes son capaces de responder de manera acertada, inmediata, y esto particularmente a partir de los años 90, con el contexto que vivíamos a nivel mundial, hace que empiecen a haber otras experiencias que empiezan quizás a emerger de las bases, otro tipo de movimientos
que de alguna forma constituyen lo que se conoce como nueva economía social o economía solidaria. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a emprendimientos socioproductivos, más de índole familiar, asociativos, la experiencia de empresas recuperadas, con una especial relevancia en el caso de Argentina, procesos de intercambios como ferias, redes, bueno, el renacer del trueque, microfinanzas, es decir, toda una serie, insisto, de experiencias que dotan de sentido a esto que conocemos más como economía popular, ¿sí? ¿Qué podría decir a nivel transversal? Que a partir de los años 2000 hay como un renacer en el interés en diferentes países de las experiencias de economía social, y me refiero más desde una perspectiva incluso legislativa, de marcos jurídicos. Ahí tenemos experiencias como países como México, como Portugal, Uruguay, que empiezan a formular leyes particularmente para enmarcar al funcionamiento de economía social, y de otros países en América Latina, o propiamente de América del Sur, como Argentina, Brasil, Venezuela, ¿sí? Que van dando pasos en ese sentido. Ahora, no solo a nivel país, también desde organismos multilaterales como la propia OCDE, desde la Unión Europea, el G20, el G7, ¿no? Que empiezan a sentar lineamientos para propiciar estas organizaciones. Inclusive, hace muy poco, que fue el centenario de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en su propia declaración hace un especial reconocimiento al aporte que hacen las cooperativas en la creación de empleo, ¿sí? Entonces, eso, digo, a grandes rasgos, para poder ir vislumbrando de qué estamos hablando cuando hablamos de economía social o de economía social solidaria. ¿Qué ocurre con conceptos como economía colaborativa o economía naranja? Quizás con economía colaborativa pudiera, en principio, haber habido más proximidad. ¿Y eso a qué me refiero? El de economía colaborativa es un concepto más novedoso. Fíjense que economía social podemos encontrar, insisto, los antecedentes hace siglos atrás. Economía colaborativa, realmente su concepto surge en el año 2007, es cuando la primera vez que se utiliza esa palabra, pero tiene una explosión, particularmente a partir del año 2010, con un trabajo de Botsman y Rogers. Y pensemos, estamos post-crisis 2008, ellos lanzan el concepto de economía colaborativa con la idea de esto, de compartir, de intercambiar, de comercializar bienes y servicios, pero su acceso, no la propiedad, ¿verdad? Entonces ahí hay como una caracterización, si se quiere, de las experiencias que están en economía colaborativa, que podemos tomarlo como la economía del acceso, que, insisto, es ese acceder a bienes y servicios, no su propiedad, a ese bien o a ese servicio, ¿sí? Ahora podemos dar algunos ejemplos. O también, seguramente habremos escuchado hablar de esto de la gig economy o de la gig economy, que tiene que ver con los trabajos ocasionales, ¿verdad? Que básicamente es eso, son trabajos esporádicos, muy centrados en las nuevas tecnologías, ¿sí? O el mercado digital. Y de ahí que es un concepto novedoso. ¿Por qué? Porque de alguna manera se asienta en esas nuevas tecnologías de la comunicación. ¿Qué ocurre? Que cuando surge todas estas nociones, incluso se hace referencia como la plataformización de las economías, y generaba grandes expectativas. ¿Y por qué? Porque era una manera de pensar que veníamos a acercar oferta con demanda, que se quitaban los intermediarios, era una posibilidad para los emprendedores, lo cual evidentemente lo ha sido, pero con el discurrir del tiempo empiezan a presentarse algunos interrogantes, algunos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque es cierto que se empiezan a fomentar nuevos negocios, pero no dejan de ser negocios tradicionales, si se quiere, ¿no? De vuelta, sentados en las manos de quienes organizan esos negocios, o quienes tienen el control de ese negocio, no tan democratizado como parecía al inicio. Y luego cuestiones quizás más críticas y transversales, como es precarización del trabajo, ¿no? Esto que cuestiones como tienen que ver con plataformas como Uber,
la gentrificación de las ciudades, ¿no? De la mano un poco de experiencias como Airbnb, temas legislativos, cómo regularlos, ¿no? Empieza entonces a haber toda un nuevo paradigma de negocios, y ahí, si se quiere, la vinculación con economía social es decir, bueno, ¿y cómo desde la economía social, con esta perspectiva quizás más democrática de atender al entorno, pudiéramos generar propuestas que vengan a solventar estos interrogantes o estos espacios que pareciera de alguna manera cuestionarse, ¿sí? Entonces, de nuevo, hay puntos en común, pero ya ven que otros que son bien distantes. Y luego está este otro concepto, Eric, que mencionabas, el de economía naranja. Economía naranja también es un concepto quizás relativamente novedoso, no tanto como economía colaborativa, porque sus orígenes más formales están en los años 90, y no hace otra cosa que hacer referencia a todo lo que tiene que ver con las industrias creativas, ¿sí? Inicialmente se empiezan a trabajar estos conceptos con un trabajo de Charles Landry, que es de Creative City, y él lo que mostraba era, bueno, cómo las ciudades, el aporte que hacen las industrias creativas al desarrollo de las ciudades. Y poquito tiempo después, hacia finales de los 90, se hace un trabajo para hacer guías que permitan el mapeo de esas industrias creativas en los países. Hay un trabajo en el 2001 particularmente de John Hopkins que ya sienta el concepto. Él presenta un libro que se llama La economía creativa. Y luego termina como de poner sobre la mesa la propia UNESCO en el 2009 al establecer que cuando hablamos de economía naranja hacemos referencia al conjunto de las industrias culturales y de las industrias creativas, ¿sí? Industrias culturales y industrias creativas. ¿Y qué se entiende por esto desde la UNESCO? Y son aquellos sectores que tienen el propósito de producir, de reproducir, de comercializar, de promocionar, de difundir bienes y servicios que tengan un contenido particular. ¿Cuál contenido? Cultural, artístico, patrimonial, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿hay puntos en común con economía social y economía naranja? Sí, sí lo hay. Hay experiencias de asociaciones de artistas, de redes culturales que buscan precisamente propiciar esos espacios. Pero perfectamente, tanto con la economía colaborativa como con la economía naranja, podríamos encontrar experiencias que no tengan que ver necesariamente con esas nociones de economía social solidaria, ¿sí? Eso diría a grandes rasgos. Muy bien, muchas gracias, Paula. Nos queda muy claro esa diferencia y esos puntos de unión que bien señalás. Si tuviéramos que ponerle ejemplos y nombres, ¿cuáles te parecen que podrían ser experiencias emblemáticas a nivel mundial de esto que estamos conversando? Sí, ahí yo, de vuelta, si pensamos en la caracterización que hacíamos al inicio de esas experiencias más históricas versus una economía social más moderna, es más sencillo quizás caracterizar esas experiencias históricas, ¿no? Y sobre todo de la mano de las cooperativas, que son quienes han tenido más trayectoria, es un sector más consolidado, más, si se quiere, organizado, inclusive más fácil de cuantificar. Y entonces ahí definitivamente yo mencionaría tres experiencias. Una que tiene que ver con la experiencia de Mondragón, el grupo cooperativo Mondragón, que está en País Vasco, en España. Otro que tiene que ver con la experiencia de Quebec, en Canadá. Y luego en Italia, en el norte, en Emilia-Romagna, que tienen la característica o que comparten el hecho de que son espacios en los que ha tenido una especial difusión el movimiento cooperativo. Eso, insisto, dentro del mundo de la economía social más tradicional. Luego, si nos vamos a lo más reciente, definitivamente ahí América Latina ha tenido un aporte muy particular en el desarrollo de nuevas propuestas, de todo lo que son los movimientos sociales, experiencias dentro de lo que se conoce como economía popular, economía del buen vivir, y entonces hay países como Ecuador, Perú, Bolivia, de nuevo, Argentina han tenido aportes singulares en todo ese proceso.
Paula, si nosotros tuviéramos que traer un poco más al contexto de Latinoamérica y puntualmente Costa Rica, pues el canal lo tenemos aquí referenciado, ¿qué nos puedes agregar? Sí, yo, si te parece, Eric, me centraría un poquito más en Costa Rica, si no hay una gran heterogeneidad, ¿no? Entonces Sí. ya vemos que en cada país al final tenemos diferentes trayectorias. ¿Qué ocurre en Costa Rica? En Costa Rica también, verdaderamente, la economía social es un movimiento de larga data, inclusive, o sea, podemos encontrar expresiones que datan del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Y cómo surge la economía social en Costa Rica? Bueno, también a través de la organización de artesanos, de trabajadores, que ¿qué buscaban? Buscaban mejorar sus condiciones de vida, se unían a través de cooperativas, de juntas de vecinos, a través de cajas de ahorro popular, sindicatos, ¿sí? Esas empiezan a ser las primeras expresiones de economía social en Costa Rica. Hay si se quiere, un proceso de especial relevancia para el sector en Costa Rica que va entre los años 40 y los años 70. ¿Y por qué digo de especial relevancia? Quizás porque es cuando se consolida toda en materia legislativa, normativa, la creación de organismos de impulso, particularmente del sector cooperativo. También una característica muy propia nacional que tiene que ver con las asociaciones solidaristas, que esto hacia los años 80 con la figura de Alberto Martel. Entonces, si tuviera que decir un momento histórico en Costa Rica que tuvo, insisto, una especial relevancia en ese impulso de la economía social, está ahí, ¿no? Entre los años 40 y los años 70. Luego de estos especiales años de desarrollo, el movimiento continúa particularmente creciendo desde la perspectiva de las economías, de las cooperativas, perdón. Se hizo unos intentos en los últimos años de impulsar una ley de economía social, solidaria, que incluye a cooperativas, sociedades anónimas laborales, a las asociaciones solidaristas, asociaciones, a las entidades bajo la ley 218, o sea, de nuevo, buscando que confluyan estas distintas organizaciones. Ahí no termina de haber como un acuerdo, si se quiere, entre las instancias más históricas, ¿no? Propiamente del sector cooperativo y quizás estos otros espacios, entonces en eso no se ha avanzado, pero de nuevo, en estos últimos 8 años se ha visto un renovado interés en el país por impulsar al sector de la economía social, sin lugar a dudas con retos, ¿no? con materias pendientes que tienen que ver con, por ejemplo, el poder caracterizar al sector, ¿no? Esto es una debilidad que hay a nivel mundial. Desde lo filosófico o desde los valores, desde lo cualitativo, si se quiere, uno piensa, bueno, esto que les decía al inicio, pensamos en principio que son organizaciones democráticas que fomentan el insertarse y arraigarse a su entorno, que buscan dar estabilidad a sus proyectos. Todo, desde lo filosófico, en principio, está en el ADN de las organizaciones de economía social. Luego la cuantificación, ¿no? Nos falta poder decir, bueno, concretamente, ¿cuánto empleo generan? ¿Cuántas mujeres participan? ¿Cuáles son sus excedentes? ¿No? Todo este tipo de cuestiones es una debilidad. Se está empezando a trabajar en proyectos, por ejemplo, de cuentas satélites para poder tener claro cuál es, por ejemplo, la aportación en el Producto Interno Bruto de los países. Todo esto, por ejemplo, tiene mucho más desplegado el propio sector cooperativo. Nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, ya hemos desarrollado 4 censos nacionales dentro del sector cooperativo. Claro, el último ya data del 2012. Sería preciso poder actualizar esa información. Pero algunos de los retos, sin lugar a dudas, tienen que ver por estas cuestiones que menciono. Paula, ya para ir cerrando, si alguien quisiera emprender con este esquema, ¿qué recomendación le darías?
Bueno, es una buena pregunta y creo que también está dentro de los retos, Eric, porque si somos como muy estrictos en las formalidades, a veces si buscamos esas formas jurídicas que tienen que ver con este tipo de organizaciones, de nuevo, las necesidades que se requieren, por ejemplo, para conformar una cooperativa no son tan alentadoras si yo me quiero unir con 2 personas, con 3 personas, porque entonces la normativa no me lo permite, ¿no? Hablamos en grupos más heterogéneos, más amplios. Entonces, de nuevo, ahí las leyes no han ido al mismo ritmo de cómo ha ido evolucionando las propias necesidades de quienes quieren emprender, Eric. Entonces, creo que el sector no ha podido acompañar de buena manera al emprendedor precisamente porque tiene estas dificultades. Ahora, sin lugar a dudas, yo creo que lo que nos ha mostrado los últimos años, estos nuevos modelos de negocios, tienen que ver con la característica de lo asociativo. Y ahí, lo asociativo sin que necesariamente estemos hablando de una forma jurídica en particular, sino el entramado, el hacer red, el tener ese ecosistema que propicie esos procesos de emprendimiento. Yo creo que ahí está la clave, en poder buscar esas vinculaciones. Tenemos a nivel país ciertas estructuras como desde las propias universidades, experiencias o laboratorios que propician la innovación, el emprendimiento, que luego canalizan más fácilmente recursos que pueden estar al alcance de emprendedores. Hay que ser muy persistente en ese proceso, ¿no? O sea, lo hay, pero sí que termina siendo un desafío para poder encontrar en esos espacios. Pero creo que tenemos que, insisto, desde las universidades y desde las propias instancias más de política pública, buscar cómo atender necesidades más reales que no necesariamente vamos al mismo tiempo. Perfecto. Paula, pues es un gusto, ha sido un gusto tenerte aquí en el canal. De verdad, este es un tema que hace días andábamos detrás para poder abordarlo y nos ha quedado muy claro. Agradecerles a todos por escucharnos, por vernos en el canal. Síganos en nuestras redes, si me lo hubieran dicho antes, por Facebook, por Instagram y por YouTube. Juan Carlos. Pues muchísimas gracias, Paula. Como decía Eric, es un tema que es importante que lo conozcamos, que lo abordemos, y coincido con vos que usualmente el emprendimiento va adelante de la legislación, entonces creo que ahí tenemos una deuda pendiente, pero cuando uno ve los emprendimientos en las universidades y en diferentes ámbitos, es lo que vos decís, ¿verdad? Lo que muchas de las nuevas generaciones buscan, esa asociatividad, ese entramado y ese trabajo en redes. Entonces, pues muchas gracias por ilustrarnos, por explicarnos, darnos esos ejemplos. Y como siempre, encantado de estar con vos. Muchísimas gracias a ustedes. Es un tema muy amplio, muy heterogéneo, pero ahí quedo a disposición en lo que pueda apoyar o seguir atendiendo sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego entonces. Hasta luego.